de nuestro estudio de escatología sería la segunda lección, y esta es titulada Resurrección y Juicio. Si pueden abrir sus confesiones en el capítulo 31 y capítulo 32, capítulo 31 y capítulo 32. El capítulo 31 es respecto a la resurrección. Toca de una manera implícita el tema de la segunda venida de Cristo, pero eso lo hablaremos más adelante. Y si ustedes pueden ver, capítulo 32 trata acerca de el juicio final, el juicio final. Entonces, ¿por qué he titulado esta lección Resurrección y Juicio? Hermanos, porque lo que haremos en esta sesión será unir los dos temas. Reconozco que estos dos temas merecen un tratado por separado. Son tan ricos en enseñanza que merecen un tratado por separado, un tratado particular. Sin embargo, me estoy tomando la libertad de ser un poco, de resumirlos en una sola lección y quizá correr el riesgo de ser un poco, simplificar un poco, pero me tomo esta libertad por dos razones. Una, somos resucitados y el evento inmediato después de la resurrección es el juicio, Dos, esta iglesia, la iglesia del centro, ya ha sido enseñada sobre este tema en varias ocasiones. ¿A qué me refiero? Yo sé que creo que esta sería la primera serie, por llamarlo así, sería la primera serie de escatología en esta iglesia. Pero esto no quiere decir que esta iglesia es la primera vez que se enfrenta a estas doctrinas. ¿Quién estuvo aquí cuando Joseph predicó Romanos 2? Alce la mano alto. Todos los que estuvieron aquí en Romanos 2 escucharon el juicio de acuerdo a las obras. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2 habla del juicio de acuerdo a las obras. Ahora, no se confundan, no estamos diciendo la doctrina católica, así dice el texto, que serán juzgados de acuerdo a sus obras. ¿Quién estuvo aquí cuando hablamos de Mateo 7? ¿Quién estaba aquí cuando estuvimos exponiendo Mateo 7? Alce la mano alto. Alto, ¿quién estaba aquí cuando exponíamos Mateo 7? Alto, alto, alto. Todos los que estuvieron en Mateo 7 ya recibieron un tanto de enseñanza con respecto a esto. ¿Por qué? Porque hablamos de ninguno que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién estuvo aquí cuando expusimos Mateo 5 y 6? Alce la mano otra vez, alto, alto. Ya hablamos, en esos dos capítulos ya hablamos respecto a las recompensas en el cielo. Ya hablamos de un poco del estado, del juicio final. Ya expusimos los terrores del infierno. Así que, aunque es la primera vez que hay una serie de escatología, por llamarlo así, no obstante, esta iglesia ya ha sido enseñada en estos temas. Así que me tomo más bien esta libertad de unirlos porque la iglesia conoce respecto a esto. Quiero explicar un poco los pasos que vamos a dar y dar otra razón por la cual he unido estos temas. La próxima lección, hermanos, vamos a comenzar el tema de la segunda venida de Cristo. Pero estoy seguro que el 85%, si no es que el 95% de los que están aquí, vienen de un trasfondo
pretribulacional. A ver, ¿quién sabe qué es la palabra pretribulacional? Alce la mano fuerte, alto, perdón, no fuerte, alto. Pretribulacional son aquel tipo de películas como Dejados Atrás. Alce la mano, ¿quién conoce ese tipo de películas? No se avergüencen, el Señor. No se avergüencen. Es para que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. El pretribulacionismo enseña que hay un rapto secreto, luego hay 7 años de tribulación y al final de esos 7 años de tribulación seremos arrebatados y va a empezar, si también tenían la postura premilenialismo, y va a empezar ese milenio donde se va a volver a construir un templo y vamos a vivir, van a vivir ahí los que hayan quedado de la tribulación y después va a ser el juicio de las naciones. Ese tipo de enseñanza proviene de una línea de pensamiento influenciada por el dispensacionalismo. Entonces, yo creo que la Biblia es muy clara respecto a la segunda venida de Cristo, pero debido a que la mayoría de los que estamos aquí traemos ese trasfondo de esos diagramas. ¿Han visto esos diagramas? De esto pasa en esta sección, flechitas, crucecitas, signos de admiración y un montón de estructura. Cuando veo eso y después salgo a la calle y veo los cables de la luz mal puestos, digo, es una buena imagen de lo que es esta escatología. Es un amarre y unas cosas. Yo no creo que la Biblia tiene esa complicación escatológica. Creo que es muy clara. Pero como muchos de nosotros podemos traer ese trasfondo, vean lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que desconstruir, ¿sí? ¿Se entiende esa palabra? Destruir, demoler, todo eso. Tenemos que limpiarlo. Tenemos que, como cuando cuando se va a construir un edificio y ya hay ruinas. No sirve de nada poner tabiques sobre esas ruinas. ¿Qué es necesario? Arrancar. Pero hermanos, no solamente lo vamos a arrancar diciendo, esta es la postura que antes teníamos, esta es la postura que ahora tenemos. Esto sería solamente quitar por encima. Necesitamos quitar los cimientos pasados para construir correctamente. Entonces, a partir de la próxima semana, vamos a hablar de qué es el dispensacionalismo y por qué está mal. ¿Qué es el dispensacionalismo y por qué está mal? Y solo después de tener eso, vamos a poder construir. Hermanos, déjenme explicarlo así. En 2 o 3 semanas vamos a empezar a hablar tal cual de la segunda venida de Cristo. La próxima vamos a hablar de la cuestión del dispensacionalismo y por qué está mal. Yo espero que acabando esas lecciones en contra del dispensacionalismo, ya la mayoría haya entendido en su corazón y decir, ok, no hay pretribulación. Ok, no hay tal cosa como el premilenialista de un milenio futuro. Yo espero que antes de que lleguemos a la exposición tal cual, cuando derrumbemos y construyamos, todo haya quedado suficientemente claro. Esa fue la otra razón por la cual decidí juntar estas lecciones. En vez de empezar el día de hoy con el dispensacionalismo, dije, vamos a terminar lo que es más o menos claro y lo que hay acuerdo en la iglesia. En esto hay acuerdo, hermanos. Aún dispensacionalistas como teología del pacto, como teología del nuevo pacto, están de acuerdo en cuanto al estado intermedio. Ya vimos. ¿Qué es el estado intermedio? Bueno, no es aniquilación, el alma no duerme y no hay purgatorio. Hay una conciencia que cuando alguien muere va con el Señor o va a sufrir de inmediato. ¿Ok? En eso hay acuerdo. Otra cosa donde hay acuerdo es que va a haber resurrección. Va a haber resurrección. Ahora, no estoy ignorando que sí hay algunos teólogos que dicen que la resurrección ya fue. Desde el tiempo del apóstol Pedro había ese tipo de hombres. Decía, la resurrección ya fue, Cristo ya vino.
Sé que existen esas posturas, pero no son tan influenciales, así que no es necesario dar una apologética para eso. Pero en la resurrección hay acuerdo. El juicio final, hay acuerdo. Sí, hay tales personas como los aniquilistas o los universalistas que niegan la existencia del infierno. Pero dentro del mundo cristiano, evangélico de nuestro país, son los pocos que niegan la realidad del infierno. Así que preferí acabar con estos temas que son todos en mutuo acuerdo para a partir de la próxima semana comenzar con lo más complicado. ¿Por qué es complicado? Porque lo han hecho complicado. Yo creo que es sencillo y espero que vean que es sencillo. Así se llama el libro de Sam Waldron, el libro que recomiendo mucho. Se llama El fin de los tiempos hecho simple. Y uno de sus argumentos es: no es que la Biblia sea muy complicada con todo ese cablerío de aquí, luego esto, esta intersección, esta mitad, esta otra, 3 años y medio. No es que sea complicado, es que lo han hecho complicado. Entonces tendremos que desconstruir, así como cuando hay una agujeta mal, cuando hay un mal nudo, ¿qué hay que hacer? Para abrochar bien, ¿qué hay que hacer? Hay que desamarrarlo para volver a amarrar. Vamos a hacer eso. Pero entonces vamos a concluir hoy con lo que creo que es más sencillo, donde hay más común acuerdo. La ocasión anterior establecimos que después de la muerte el alma no duerme, no desaparece o se destruye, sino que permanece consciente en la gloria para algunos y en el tormento para otros. Sin embargo, en esa lección anterior fuimos muy cuidadosos en afirmar que aunque esa verdad es un consuelo para los creyentes, es un consuelo, ¿recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Creyentes, ustedes no tienen que llorar como los gentiles, porque sus muertos están ahora con el Señor. Tenemos esperanza. Así que conocer que el alma no se destruye ni duerme, sino que asciende, va con el Señor inmediatamente, eso nos debe dar consuelo. Sin embargo, esa no es nuestra última esperanza, no es nuestra última esperanza, no es nuestra máxima esperanza. Es una esperanza, saber que al morir iremos con el Señor, pero nuestra máxima esperanza está en la resurrección del cuerpo. Miren lo que dice el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Respuesta. Miren cómo divide esta respuesta. Que no solo mi alma después de esta vida será llevada al instante con Cristo. Pues sí, eso me da consuelo, que cuando muera mi alma será llevada a Cristo, su cabeza. Sino que también mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Esa es nuestra última esperanza. Cuando digo última, quiero decir máxima, ¿sí? La principal, por decirlo de esta manera. Esta es nuestra última esperanza, hermanos, que en un momento nuestra alma será reunida con nuestro cuerpo. Hermanos, no debemos permitir que cierta imagen platónica o neoplatónica respecto a espíritus inmateriales moviéndose en el cielo. Sí, las almas de los que han muerto ahora están solo en forma espiritual, pero serán reunidas con su cuerpo. Hermanos, vamos a adorar al Señor con un cuerpo glorificado. Miren lo que cantamos hace un momento. Creo en la resurrección. Creo en la resurrección del cuerpo. La creemos. Amén. Hermanos, esta lección debe darnos
mucho consuelo y yo creo que ha pasado algo en nuestros días. Ha pasado lo que ese refrán de la bañera nos enseña. Que hemos echado al bebé con todo y el agua. Por rechazar el agua sucia hemos aventado todo. ¿Qué quiero decir? La mayoría de nosotros venimos de iglesias que el día que la iglesia estaba más concurrida era cuando iban a hablar de escatología. Y el anticristo, y el sello, y el chip, y cómo va a ser, y todas esas cosas. La mayoría, y ahora se nos queda como un tipo de recelo de que, ¿y qué ha pasado, hermanos? Yo siento que podemos pensar poco sobre esta realidad. Me ha hecho meditar sobre este estudio, y digo, creo que estamos haciendo poco uso de este gran consuelo. Poco uso de este gran consuelo. Así que yo espero que esto sea de instrucción y de consolación, así como de temor para el que está en incredulidad. Así que veamos el tema de la resurrección bajo 3 encabezados principales. Primero, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? En segundo lugar, ¿en qué consiste la resurrección? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son sus particularidades? Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? ¿Cuándo ocurre? Hay 2 respuestas para esto, 2 respuestas que deben estar muy unidas. Por un lado, la Biblia sí nos da el tiempo en el que la resurrección va a ocurrir, y por otro lado, no nos da el tiempo en el cual va a ocurrir. ¿A qué me refiero? La Biblia nos enseña que el tiempo de la resurrección es la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo de la resurrección. Justos e injustos serán resucitados cuando Cristo venga de entre las nubes por su iglesia. Acompáñenme al libro de Daniel 12:12. Daniel 12:12. Daniel, ustedes pueden ir a Ezequiel e inmediatamente sigue Daniel. Daniel 12:12. Escuchen lo que dice. Bienaventurado, 12:2, perdón, sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto no nos dice que este evento pasa en la segunda venida de Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Daniel no tiene eso en mente. Pero algo nos dice este texto. Nos dice que la resurrección de justos e injustos pasa en un momento. Pasa en un momento. No en 2 facetas. No es en 2 facetas. Hay algunos, como Scofield. Hermanos, esta será la temporada que más citaré quizá Scofield, así que no se espanten, es para refutar su postura. Algunos como Scofield y John MacArthur argumentan que en realidad hay más de 2 resurrecciones. Hay más de 2 resurrecciones. Ahora, tenemos una gran responsabilidad aquí. Porque si Daniel 12:2 nos enseña que la resurrección será en un evento, Scofield y MacArthur nos podrían decir esto: oye, pero no hay muchas profecías en la Biblia que se enseñan como un solo evento, pero que en realidad pasan en largos y distintos periodos. Por ejemplo, se habla de Joel, que él vendría, que el libertador vendría, que salvaría y que libertaría al pueblo.
Y lo que nos enseñan las parábolas de Mateo 13 es que Cristo dice, este es el misterio del reino de los cielos. ¿Cuál es el misterio del reino de los cielos? Que se ha inaugurado ahora, pero su consumación aún no ocurrirá. Alguien podría decir lo mismo con Daniel 12:2. Oye, a lo mejor puede hablar de que la resurrección de los justos e injustos pasa en un momento, pero quizá este autor no está considerando lo que el Nuevo Testamento puede revelar, que se revela en dos diferentes facetas. Yo estoy de acuerdo en que el Nuevo Testamento nos da luz de que algunas de las montañas que veíamos a lo lejos en realidad estaban muy separadas. ¿Me explico en esa ilustración? Hay profecías. Imaginen las profecías como el momento en que ustedes van en la carretera y están viendo las montañas. Están viendo las montañas, se identifican 1, 2 o 3. Y las montañas que ustedes identifican parecen que las pueden alcanzar, llegan a una, 5 pasos y llegan a la otra. Entonces, el problema es que cuando se van acercando a la primera, ven que necesitan avanzar como otros 100 kilómetros para alcanzar la otra. Están muy separadas. Yo creo que hay profecías que los profetas vieron planas y que los del Nuevo Testamento nos la revelaron tridimensional, nos la revelaron que hay un lapso. Ese es el misterio del reino de los cielos en Mateo 13, algo que explicaremos después. Entonces, podríamos aplicar ese lapsus, esa separación entre la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos, que Daniel marca en un evento, pero quizá el Nuevo Testamento marca en 2. Revisemos la Escritura. Scofield, citando 1 Corintios 15:52, acompáñenme no a Scofield, sino a 1 Corintios 15:52. Si alguien está pensando tirar esas Biblias, no las tires, son útiles para saber qué no creer respecto a la escatología. 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice Scofield, hay 2 resurrecciones aún futuras. Escuchen esto. Hay 2 resurrecciones aún futuras. ¿Por qué? Porque ya pasó una resurrección. Sí, Cristo es las primicias, resucitó. Pero él dice, hay 2 futuras. Continúo. Que incluyen a todos los que estén en los sepulcros. O sea, en estas 2 futuras resurrecciones, todos los que están en sus sepulcros están incluidos. Estas 2 resurrecciones se conocen. La primera resurrección, una resurrección para vida, y la segunda resurrección, resurrección para condenación. A ambas les separa un periodo de 1000 años. Ahora agradezcan por el pizarrón. Según esta postura, hay un rapto secreto. Hay un rapto secreto. Rapto. Hay un rapto secreto. Aquí hay un tipo de resurrección, la primera resurrección en el rapto. Después de esto, después de los 7 años de tribulación, aquí hay 7 años de tribulación, y después comienza el milenio. Hermanos, es lo que creen ellos, ¿eh? Y aquí comienza el milenio. Entonces, al final del milenio, habrá otra resurrección. El juicio, segunda resurrección. Segunda resurrección. Eso es lo que cree Scofield. MacArthur dice, el programa de resurrección ocurre en etapas. O sea, hay todo un
programa de resurrección y hay etapa 1, 2, 3 y 4. Él cree en 4 etapas. Y en su teología sistemática enumera al menos 4. La resurrección de Cristo, y nosotros creemos en esa resurrección. Cristo resucitó, las primicias. Después, los vivos y los muertos en su segunda venida. O sea, en el rapto. Esta sería para MacArthur la segunda resurrección. Después, los que queden de la tribulación, porque este fue el rapto secreto, pero después hay un rapto no secreto. Después de los 7 años, aquí hay otra resurrección. Entonces esta sería la tercera resurrección. Al final de la tribulación, al final de este periodo de tribulación. ¿Ya pueden entender ese cablerío que les dije? Y la última resurrección ocurre después del milenio. Entonces, para MacArthur, esta sería la cuarta. La pregunta es, ¿permite el Nuevo Testamento que hablemos de, ya no solo, estamos dando por sentado que la Biblia habla de una resurrección que fue la de Cristo, todos estamos de acuerdo ahí. Mi pregunta es, ¿podemos hablar de 2 resurrecciones futuras de acuerdo al Nuevo Testamento? ¿O podemos hablar de 3 resurrecciones futuras a la luz del Nuevo Testamento? Todos estamos de acuerdo que podemos hablar de una resurrección pasada. Cristo resucitó, las primicias, lo que enseña 1 Corintios 15. Pero ¿podemos hablar de 2 o 3 resurrecciones futuras? Acompáñenme a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan ve la autoridad de Cristo manifestada cuando llame de los sepulcros a todos. Miren lo que dice Cornelius Venema. Jesús habla de un gran evento en el cual todos los hombres serán levantados para el propósito de juicio. Jesús no ve 2 eventos, 3 eventos de resurrección. Habla de uno. Así que parece que lo que revela Daniel 12:2 debe ser entendido como un evento. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vean esto. Este es el mismo lenguaje que se habla en Mateo 25, cuando venga con los ángeles en su poder, en llama de fuego para la retribución de los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Vean esto. La consolación para los justos viene acompañada de la maldición y castigo de los injustos. El mismo evento que debe dar a estos cristianos de Tesalónica consuelo, porque Cristo vendría para darles reposo, es el mismo evento que debe hacer temblar a los que los estaban haciendo perseguir, porque en ese día iba a haber vida e iba a haber muerte. Ahora, Mateo es uno de los textos que más han hecho
Han tergiversado demasiado. De hecho, yo les animo a los que vienen de dividir Mateo 25 como en parte 3 se refiere a esta persecución, para esta parte se refiere a esto. Yo les animo a que lean lo más posible Mateo 25 y traten de ver, leyendo el puro texto, qué doctrina de la escatología les da. Sin tener todos esos diagramas complicados, ¿qué doctrina les provee? Así que solo voy a citar un texto y no tenemos el tiempo de explicar todo en este momento. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que por cuanto hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al menos de una manera, de una lectura rápida, nos da la idea que el castigo eterno y la vida eterna se dan juntos. De hecho, vean, es interesante. Puso primero Mateo, castigo eterno. Castigo eterno. Y no es porque sepamos exactamente el orden, si primero va a dar vida eterna y después juicio, pero el punto es que es un solo evento, Ahora, uno de los textos que ellos más utilizan para hablar de esta división de juicios es Primera Tesalonicenses capítulo 4. El problema, vamos a leerlo antes de hablar del problema de este texto. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos no habremos quedado que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el punto aquí? Ellos hablan de este rapto como un rapto secreto. Y ellos dicen, el rapto es secreto, resucitan. Hermanos, yo solo quiero hacer mención de esto porque vamos a hacer una exégesis de Primera Tesalonicenses y segunda en lecciones posteriores. Yo solamente quiero hacer esto. ¿Cómo podemos hablar de una resurrección en el rapto si se supone que es secreto? ¿Qué tan secreto es la trompeta que se va a tocar delante del Señor? Además, y así estaremos siempre con el Señor, termina Tesalonicenses. Es una referencia a la beatitud del estado eterno, Esta fraseología habla de consumación de las cosas, Otro texto que ellos utilizan para hablar de dos resurrecciones, que es el texto principal sin lugar a dudas, es Apocalipsis 20. Vayan a Apocalipsis 20. Ahora, dentro de este curso sencillo de escatología, vamos a tomar unas lecciones para demostrar que el milenio no es como lo presenta ni Scofield ni MacArthur. Pero no vamos a hacerlo en este momento. Quiero que sus ojos se postren en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿De qué juicio se va a referir? ¿A qué juicio? ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio creen? El último, el juicio de los injustos. Vean esto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el problema. Noten lo que dice Scofield. Los muertos que se hablan aquí, solo puede hacer referencia a los impíos fallecidos. ¿Por qué? Porque ya fue la resurrección para vida.
Así que los muertos de que se habla en Apocalipsis 20 solo puede hacer referencia a los impíos fallecidos desde el comienzo de la historia humana. O sea, hasta este momento, cuando Cristo vino secretamente y vino por segunda vez, los únicos que fueron resucitados fueron los justos. Los injustos están siendo guardados hasta ese día del juicio. La pregunta es, ¿por qué se habla del libro de la vida si es el juicio de los injustos? Dice Scofield, muy sagaz. Pero dice, el libro de la vida está allí para refutar a quienes les pidan ser justificados por sus obras. Hay un espantoso espacio blanco donde pudo haber estado su nombre. Vean esto, hermanos. Esto embona con lo que dijo Lutero. Estos son trucos de changos. Estos son trucos. Vean esto. Dice, ok, es cierto que en el juicio final hay 2 libros. Se habla de 2 libros. Uno para muerte, otro para vida. Pero no se equivoquen, no es que sea la resurrección también de justos e injustos. No, los justos ya fueron resucitados. Debe estar ahí el libro de la vida para que si alguien dice, oye, chécale bien si no estoy en el libro de la vida. Dice, va a abrir y va a haber un gran espacio blanco para que vean. No, mira, no estás. Hermanos, ¿pueden imaginar cuánto tienen que torcerle y acomodarle? Como dice Venema, si solo se trata de la condenación de los justos, la visión no tiene sentido y solo agrega confusión al hecho de agregar el libro de la vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que hay justos e injustos, porque este juicio de Apocalipsis 20 es el único juicio. Es el único juicio que la Biblia habla en la segunda venida de Cristo. Y después de esto, vida eterna. Sí, hermanos, esto yo sé que puede ser nuevo para muchos. Yo les pido paciencia porque estoy asumiendo muchos puntos doctrinales aquí que voy a intentar demostrar después. Pero Cristo viene por segunda vez, no en un rapto secreto, pero en una resurrección estruendosa, donde los que estén vivos serán alzados y transformados, donde los muertos, grandes y pequeños, justos e injustos, van a resucitar para presentarse inmediatamente después de esa resurrección al juicio para vida o para condenación. De hecho, este es el texto principal para ellos. Este es su texto principal para hablar de esto. Este texto solo funciona en su postura si el milenio es lo que ellos dicen que es. Hermanos, fíjense esto. Ellos creen que después del rapto secreto, hay 7 años de tribulación, después está un tipo de guerra, donde Cristo viene y toca el monte de los olivos, y entonces destruye a algunos, a los que se oponen y demás, y entonces empieza el milenio. ¿Qué si su postura del milenio no es la postura bíblica? Y no hay tal cosa como un milenio próximo. ¿Qué es? Para los que todavía creen que hay un milenio próximo, que amo y respeto, y no se preocupen, no se tienen que ir de aquí para estar en las enseñanzas, son bienvenidos. Esto quiero hacer claro desde ahora, lo voy a repetir después. Si tú tienes una postura diferente, no hay necesidad de que tengas que irte o algo así. Respetamos la postura, creemos que estás sinceramente equivocado, pero es algo donde no vamos a chocar contigo. Si tú crees en la resurrección del cuerpo y el juicio final, creo que en esto puede haber diferencia. Puedes ser miembro de esta iglesia, miembro amado, y que no vamos a hacer absolutamente guerra. Pero para los que todavía pueden creer en un milenio literal, bueno, yo creo en un milenio literal, pero un milenio futuro. Este es mi punto. ¿Qué si no está? Supongamos, ¿qué si no está? Yo creo que no está, pero
por causas de que no he explicado esto. ¿Qué si no está? Si no está, su argumento pierde la fuerza. Pierde la fuerza. Esto es algo importante. Su doctrina de los tres diferentes juicios o dos diferentes juicios futuros está basada bajo un texto que es dudoso su interpretación que ellos dan. Concluimos entonces que Daniel 12:2 nos da una correcta impresión de que hay un juicio final. Hay un juicio final. Hay una resurrección y en esa misma resurrección es el juicio final. Miren cómo lo dice la Confesión de Londres. Los santos que encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados y todos los muertos serán resucitados. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra compadecerán delante del tribunal de Cristo. Algunos creen que la confesión no tiene una postura muy clara sobre la escatología. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es la postura que estamos exponiendo. Entonces, la resurrección de todos los hombres ocurre en la segunda venida de Cristo. Mateo 25. Vendrá con sus ángeles en gloria y hará juicio a las naciones. Hará juicio a las naciones. Separará a los cabritos de las ovejas. En la segunda venida todo esto va a ocurrir. Yo sé que para algunos no puede quedar totalmente claro porque nos faltan dar lecciones para que esto sea más completo. Pero les animo a que lean Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este es el mismo lenguaje que usa Pablo. Cuando venga en su gloria se refiere a su segunda venida. Y serán resucitadas delante de él las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros los que, desde la fundación del mundo. Les animo a que lo lean y vean que este mismo lenguaje, cuando venga en su gloria Cristo, es el lenguaje de la segunda venida, y en la segunda venida ocurre juicio y vida. Entonces, ¿cuándo ocurre la resurrección y el juicio final? En la segunda venida, eso se pone en acción. Por otro lado, ¿cuándo ocurrirá el juicio final? Hechos 1:7. Hechos 1:7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección y el juicio final? En la segunda venida. ¿Cuándo es la segunda venida? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No es algo que ha sido revelado. Por lo tanto, cualquier hombre que proponga una fecha, hermanos, no solo está mal, o está mal, pero no solo está mal. Es un falso profeta. Es un falso maestro. Es un falso pastor. Cualquiera que ponga fecha, tiempo, calcule por la palabra anticristo y saque los números, que la numeración griega, qué es lo que pudo decir, y da que es el Papa tal cual. Cualquiera que diga eso es un falso profeta que no debe ser escuchado. Y yo sé que hay varios. Algunos tratan de hacer sus cálculos con la luna roja, pero tengo que avanzar porque particularidades. Con este punto quiero explicar cuáles son las características de la resurrección, o sea, qué pasa en este evento, qué pasa en este evento. Hay cosas que no nos son reveladas, hay cosas que no nos son suficientemente reveladas porque era la voluntad del Señor dejarlo en secreto, pero hay otras cosas que son suficientemente claras, suficientemente claras.
Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, quiero hablar de las cosas que son de la resurrección, las características que son comunes tanto a justos como injustos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la resurrección? Primero veamos las que son comunes a los justos e injustos. En primer lugar, es una resurrección hecha por el único Dios verdadero, por las tres personas de la divinidad. Es una resurrección trinitaria. Ustedes pueden ir a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9, donde habla que el Padre va a resucitar, que esperamos la resurrección. Pueden ir a Juan 5:28 y ver que esta es la obra del Hijo que va a sacar a los muertos de los sepulcros. Y pueden ir a Romanos 8:11, que habla del Espíritu Santo que los va a resucitar. Ahora, es interesante que en Romanos 8 no se habla de una resurrección. Yo creo que el Espíritu participa en la resurrección de los justos e injustos, pero creo que su participación en la obra de los creyentes es muy, muy particular. Se enfatiza que es un cuerpo neumático, es un cuerpo hecho por la obra de gracia del Espíritu Santo, pero hablaremos de esto más adelante. En segundo lugar, debemos saber que tanto justos como injustos serán reconocibles. Nosotros vemos la resurrección de Cristo como el patrón en el cual nosotros seremos resucitados. Y además tenemos algunos textos en la Escritura que habla que los injustos se reconocen. O sea, seremos identificables cuando seamos resucitados. Cristo era identificable, es verdad. Dice que se asustaron cuando lo vieron y que parecía un fantasma. Pero vean inmediatamente lo que dice después. Dice, no se espanten, no soy un fantasma. ¿A poco un fantasma puede comer, puede beber? Toquen. Cristo era reconocible, así que nosotros seremos reconocibles. Los injustos también que resuciten serán reconocibles. Y Hodge dice, no es un nuevo cuerpo sustituido por el viejo, sino un viejo cuerpo hecho nuevo. Ese es el punto. No va a ser un nuevo cuerpo que deja atrás el viejo, sino un viejo cuerpo hecho nuevo. Nos vamos a identificar con nuestras particularidades. Los injustos también. Tenemos ahí a Lázaro y el rico. Y el rico identifica y es identificable. Se conoce su subsistencia particular. Es más, aún antes de la resurrección, esto ya pasa, esto ya sucede. Pero el día de la resurrección no ignorará nuestros cuerpos actuales. No se preocupen, hermanos. Cualquier imperfección será cubierta. No se preocupen y digan, ¿por qué? ¿Por qué todavía tiene que estar parecido a este cuerpo? Arrepiéntanse y den gracias al Señor por ese cuerpo y toda imperfección será cubierta aquel día. Ambos, justos e injustos, recibirán un cuerpo inmortal. Dice en 1 Tesalonicenses 4, después que nuestros cuerpos hayan sido transformados, que así alabaremos por siempre al Señor. Y la inmortalidad de los cuerpos de los incrédulos se narra por donde el gusano nunca muere y el tormento no cesa. Escuchen esto. Los injustos aquel día recibirán un cuerpo inmortal para ser capacitados para sufrir eternamente. Los creyentes recibirán un cuerpo glorificado, hecho a la imagen de Cristo, para poder glorificar al Señor eternamente, para poder presentarnos a su presencia. Y los injustos recibirán un cuerpo para poder sufrir eternamente.
¿Cuáles son las particularidades únicas? En primer lugar, el cuerpo y el destino de los creyentes. ¿Cuáles? Dice en 1 Corintios 15:44 que es un cuerpo celestial. Ahora, muchos se confunden por esto y han interpretado el lenguaje del apóstol Pablo en esta relación con un cuerpo inmaterial. Pero no es el punto. Cuando dice que es un cuerpo celestial, es que participa de propiedades celestiales, pero es un cuerpo hecho físico, es un cuerpo físico. ¿Cuál es la particularidad del cuerpo de los creyentes? Es que este será hecho a la imagen de Cristo. Será hecho a la imagen de Cristo. Dice un autor, la frase cuerpo celestial ha parecido designar a un cuerpo no físico por algunos. Esto es, sin embargo, leer ideas platónicas o griegas en el lenguaje bíblico, es lo que dice Anthony Huekema. También comenta, además, este mismo autor, el espiritual no describe aquello que no es material o no físico. Nota cómo Pablo usa este mismo contraste en la epístola de 2 Corintios capítulo 2, cuando dice una mente espiritual y una mente carnal. No es que sea una mente sin materias, no física, sino hecho de acuerdo a las realidades espirituales. Aquí la palabra griega es usada, la misma palabra griega es usada que en 1 Corintios 15:44, pero el espiritual no significa no físico, más bien significa uno que es guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que decía. En Romanos capítulo 8 se enfatiza la resurrección de los creyentes hecha en especial armonía por la tercera persona de la divinidad. La imagen de Cristo en los creyentes será claramente expresada, serán cuerpos gobernados por la santidad, la justicia, todos libres de pecados y sin perecer. Se siembra en corrupción, se levanta para inmortalidad, para vida, cuerpos que no van a decaer, cuerpos perfectos. El cuerpo de los incrédulos, no tenemos demasiada especificación, debemos decir que son inmortales y tendrán capacidades que no tienen ahora, serán cuerpos que no van a perecer. Cuerpos que no van a perecer, que van a sufrir eternamente. El propósito, y con esto vamos a concluir. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Hay un propósito inmediato y hay un propósito final. Un propósito inmediato y un propósito final. El propósito inmediato de la resurrección es el juicio. Seremos resucitados inmediatamente para recibir juicio. Vean, todos los creyentes y los no creyentes seremos resucitados para juicio. Recibiremos cuerpo para juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice la Confesión de Londres, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra compadecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que somos resucitados con el propósito de enfrentarnos a un juicio. Los creyentes no deben pensar que este juicio es para condenación, pero tampoco deben
pensar que vamos a escapar ese juicio. Dice Cornelius Venema, todos los creyentes, por lo tanto, serán sujetos a juicio, aunque no es uno que tiene que temer, sin embargo, es un juicio genuino. Cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos nosotros compadeceremos, se refiere principalmente a los creyentes. Lean 2 Corintios 5 y vean que se refiere particularmente a los creyentes. Hermanos, el día de la segunda venida de Cristo va a resucitar nuestros cuerpos para que nos presentemos ante juicio ante Él y recibir aquello que hayamos hecho. 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 10 al 15. Aunque no es un juicio para condenación, es un juicio para rendir cuentas al Señor, en donde recompensará a cada uno conforme a sus obras. Dice nuevamente Cornelius Venema, para ser claros, el juicio final no debe ser ocasión para quitar la confianza de que los creyentes gozan ahora, pero que las obras de los creyentes serán juzgadas es innegable y debe de servir incluso como una manera legítima para promover diligencia y conciencia en cuanto a la lucha con el pecado en esta vida. Vean esa parte de la confesión. Dice, no debemos tener temor del juicio, pero sí nos debe promover a la santidad, nos debe promover a las buenas obras. Hermanos, yo sé que hay hoy en día una frase muy piadosa que dice que yo no hago las cosas por las recompensas. Pablo sí, más piadosos que Pablo. Pablo sí, dice que él lucha no para la aventura, sino para recibir aquello que le ha sido prometido. Yo sé, no lo hacemos principalmente por esa motivación, pero sí son santas, piadosas y legítimas propósitos por el cual hacemos buenas obras. Entonces, los creyentes resucitan inmediatamente para juicio. No de condenación, pero para dar cuentas, hermanos. Hermanos, esto nos debe hacer reflexionar. ¿Cómo estamos gastando nuestro tiempo, nuestra vida, lo que somos? Si el Señor nos ha puesto como mayordomos, como administradores, ¿cómo nos estamos presentando? ¿Qué estamos utilizando? ¿Cómo estamos invirtiendo, hermanos? Invirtiendo nuestras fuerzas, nuestro tiempo, lo que somos. Los no creyentes son resucitados para juicio. Para juicio que habla Apocalipsis, un juicio para dar la retribución de su extravío. La retribución de su extravío. Un juicio para deshonra. Ahora algunos preguntan, oye, ¿y por qué es necesario un juicio final si estás diciendo que no hay un estado intermedio donde el alma duerme o es aniquilada, sino que inmediatamente va al Señor o desciende al sepulcro, desciende a los infiernos? ¿Por qué es necesario un juicio? Hermanos, es que nuestro pensamiento de juicio es muy humano. Simplemente lo concebimos donde se declara sentencia a favor o en contra. De eso no se trata. Veámoslo de este punto. Si el Señor ya conoce con plena justicia, de hecho, ¿para qué es el juicio? Pero noten lo que dice la Confesión de Londres. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y de la justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes, pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud del gozo y la gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados para eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Meditemos en Filipenses 2. ¿Por qué es el juicio? Porque Cristo debe recibir la recompensa completa por sus sufrimientos. Aquel que fue rechazado, aquel que fue crucificado, aquel que fue maltratado, aquel que es ignorado, aquel que es rechazado, en aquel día será exaltado hasta lo sumo. En aquel día todos sus enemigos caerán a sus
pies. En aquel día nadie podrá confesar que Él no es Señor. Toda boca, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Unos para gloria, otros para deshonra. Pero el día del juicio, hermanos, está preparado para el Rey de Reyes, para que Él tenga la recompensa por sus sufrimientos, porque su castigo sus sufrimientos no quedarán sin su castigo. Es para Él aquel día, hermanos. Él se va a glorificar en todos aquellos que lo han rechazado. Y el fin último de la resurrección. Vimos un fin inmediato, juicio. Fin último, eternidad. Eternidad. El libro de Apocalipsis nos revela en el capítulo 21 la Nueva Jerusalén descendiendo. Después vamos a hablar de cómo interpretar la Nueva Jerusalén. No es un cubo que desciende tal cual. Es una forma de hablar del santo tabernáculo, el lugar santísimo, donde la Nueva Jerusalén es un cubo, porque lo único cúbico en la Biblia es el lugar santísimo, o sea, no habrá un templo. La Nueva Jerusalén es el templo del Señor. La Nueva Jerusalén. Habrá cielos nuevos, tierra nueva, todo será renovado por el fuego, según nos enseña el apóstol Pedro en sus epístolas. Y aquel día, hermanos, entraremos a la presencia del Señor para estar con Él para siempre. Toda lágrima, hermanos, será enjugada, toda recompensa será dada, y Cristo tendrá la preeminencia entre sus hermanos. Hermanos, no nos olvidemos de esta nuestra esperanza. Los caminos son duros, son difíciles, la tentación no cede. Muchas veces nuestro cuerpo se cansa, pero recordemos, hermanos, que esto vendrá para la gloria de sus hijos, y en aquel día disfrutaremos eternamente de su presencia, hermanos. Y sin embargo, traigo muchos textos aquí que, disculpen, no podemos leer. Los injustos serán echados eternamente al lago que arde con fuego y azufre. La doctrina tradicional enseña que todas las personas que Dios no ha salvado por medio de Cristo serán, después de la resurrección y el juicio final, consignadas al infierno. El infierno será un lugar de interminable castigo para los enemigos de Dios. Aquellos que han vivido en enemistad en contra de Dios serán desterrados de la presencia bendita de Dios. En aquel día los injustos serán resucitados para ser enviados al castigo eterno. Hay doctrinas como el aniquilismo y el universalismo desde el tiempo de Orígenes que han intentado enseñar una salvación de todos los hombres. De hecho, los rasgos del purgatorio podemos decir que se encontraban desde el tiempo de Orígenes, pero él no habló que algunos van ahí, él dijo todos, hasta Satanás va a ir al purgatorio para que se salve. No hay tal cosa. Mateo 5:22, Lucas 16:23, Mateo 18:28, Marcos 9:43, entre otros textos, hablan de la realidad del infierno, donde personas pasarán una infinita existencia separados del Señor. Es por eso que decía Spurgeon: hermanos, si los pecadores se van a ir al infierno, que se vayan con sus rodillas rajadas. O sea, que hayamos clamado lo suficiente para que se arrepientan de sus pecados, hasta el punto de arrodillarnos y lastimar sus rodillas con tal que no se pierdan. Es necesario hacer evangelismo, es necesario ser esforzados en nuestro evangelismo. Hay tal cosa como un castigo eterno. Cristo tiene que tener la recompensa de su sufrimiento, y en eso me glorío y me gozo.
Pero hermanos, Cristo se dolía por las almas que perecían y debemos dolernos. No podemos quedarnos inmunes ante esto. Que el Señor bendiga a su iglesia para fortalecerla en una realidad más grande del infierno y así huir y rogar a los perdidos que se arrepientan. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todos aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras del profeta de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.